Hola, este es el cuarto video de este curso. Tiene que ver con el tema de notación de índices. Es una primera parte porque me pareció muy bien el formato que usó Federico de videos un poquito más cortos. Entonces voy a tratar de que se haga un poquito más corto. No estoy muy seguro si va a funcionar, pero lo voy a partir en pedazos, pues. Entonces, le puse al tema notación de índices, aunque en otros contextos muchas veces en este mismo contexto incluso, se, se dice notación tensorial, pero ahorita todavía no vamos a hablar de tensores, así es de que vamos a hablar solamente de índices y en este sentido pues es notación de índices. Entonces voy a estar hablando un poquito sobre vectores. En otros cursos ya han hablado mucho sobre vectores. Se espera que los alumnos eh, ya tengan una cierta soltura en este tema. Solamente lo vamos a utilizar para como un pretexto, ¿no? Para introducir esta notación de índices. Entonces, un vector, en este caso lo voy a denotar así, y eh, va a ser un elemento de un conjunto de vectores. Y este conjunto de vectores va a tener dos propiedades. Va a tener un producto de un escalar con un vector y va a tener otra operación que es una suma de vectores. Y estas dos operaciones tienen la propiedad de que me dan otro elemento del conjunto. ¿De acuerdo? Los escalares pues son simplemente números, no diré más que eso. Entonces tengo dos operaciones que son sumas de vectores y un producto por un escalar. Un elemento muy importante en este tema de los vectores es una base. Base. Entonces, cada conjunto de vectores tiene por lo menos una base. Y esta base, el chiste es que es un conjunto típicamente más pequeñito que voy a estar denotando de esta manera, con una E y una numeración. E1, E2 y E3. Casi siempre en nuestro curso vamos a tener bases de 3 vectores. Y tienen la propiedad desde luego que si yo utilizo las operaciones que acabo de definir arriba sobre los elementos de la base excepto uno, entonces no puedo obtener el otro, el que falta. Ahorita escogí el tercero, pero puede ser cualquiera de estos. Esto se llama independencia lineal. Independencia lineal. Ok. Entonces las bases son un conjunto de vectores, típicamente más chiquito, que es linealmente independiente y tiene la propiedad de que cualquier vector que yo escoja en este conjunto de vectores se puede escribir como una combinación lineal de la base. Eso desde luego lo podemos escribir de manera más corta de esta manera, y como seguramente ustedes ya adivinaron, lo que yo quiero es introducir esto que se llama convención de suma, donde yo simplemente escribo esto que está aquí y lo que quiero decir es esto que está aquí arriba. Tratemos de hacer un enunciado con los elementos que tenemos hasta este momento de qué cosa es nuestra notación de suma. Entonces, aquí la leo. Cuando aparecen dos elementos indexados, relacionados mediante un producto, y estos elementos tienen el mismo índice, entonces se entiende que este producto en realidad representa la suma de todos los productos de elementos de uno y otro conjunto con el mismo índice.
ustedes verán que aquí le puse varias comillas a varias cosas. ¿Por qué? Porque en este curso, conforme vayamos avanzando, nos podemos ir preguntando, bueno, qué tipo de elementos pueden estar indexados, ¿no? Entonces, en principio, aquí lo que vemos que son escalares y los elementos de la base, ¿no? Y la otra cosa que puede ser un poquito, que requiere un poquito de sutileza, es qué tipo de producto puede aparecer aquí, ¿no? Como voy a discutir en este video, existen varios tipos de producto. En principio, este que aparece aquí es un producto de un escalar por un vector, y el otro que va a aparecer en este tipo de notación, de convención de suma, es un escalar por otro escalar, ¿no? Pero bueno, podemos preguntarnos qué pasa con los otros productos también. Listo. Una cosita que no dije aquí es que la i, cosa que yo espero que ustedes hayan adivinado, toma valores 1, 2 y 3, y casi siempre en este curso va a tomar valores 1, 2, 3. Y la otra cosa que podemos decir es que cuando escribimos de esta manera un vector, entonces podemos decir que alfa 1 es la primera componente del vector A, y decimos que alfa i es la iésima componente, ¿sí? Como para referirnos de manera general a la primera, segunda o tercera componente. Listo. La otra cosa que vale la pena decir es que estas componentes tienen sentido solamente cuando yo tengo claro cuál es la base. En muchos cursos se trabaja siempre con una base que vamos a llamar un poquito más adelante en este video cartesiana y rectangular, y por eso casi nunca se menciona de manera explícita que cuando tenemos unas componentes nos referimos a esa base, ¿no? Entonces, ya sea que lo digamos de manera explícita o ya sea que se entienda por el contexto del curso o por el contexto de otra cosa, siempre tenemos que tener claro cuando hablamos de una componente a cuál base se refiere esa componente. En una base diferente, pues tendremos componentes diferentes. Entonces, nuestro enunciado es un poquito rebuscado, pero en la práctica resulta muy, muy sencillo. Hagamos algunos ejemplos sencillitos. Si yo escribo, por ejemplo, C es igual a SJ por WJ igual a A, entonces yo no tengo que tener, en este caso, completo conocimiento de qué cosa es S y qué cosa es W, pero lo que sí me queda claro de esta notación es que esto va a ser S1 por W1 más S2 he dicho, por W2 más S3 por W3. Y eso es igual a... otro ejemplo un poquito más complicado, que ustedes van a ver muchas veces, es F y J por alfa I igual a BJ, por ejemplo, ¿no? Entonces, otra vez, yo no tengo que tener completo conocimiento de qué cosa es la F y qué cosa es la B, y entiendo por esta notación que esto es F1 J por alfa 1 más F2 J por alfa 2 más F3 J por alfa 3, y todo eso es igual a BJ. Entonces, este ejemplo, desde luego, es un pretexto para observar que aquí aparecen dos índices. Aparece la I y aparece la J. Y el índice en el que puedo aplicar la convención de suma es la I, pero no la J. Como mencionaba el enunciado, para que se aplique la convención de suma, los índices tienen que estar repetidos. Otra manera de decir esto es que el índice I está contraído, y otra manera más es que el índice I es un índice dummy, que en español podemos decir índice mudo.
Entonces nos distingue dos maneras en que aparecen los índices. Los índices, llamémoslo mudo en español, mudo, aparecen dos veces. Y seamos un poquito más precisos en cada término. Y el índice libre, que en este caso es el índice J, aparece una vez. ¿Qué quiere decir libre? Lo que quiere decir libre es que puede tomar cualquiera de los valores disponibles para la J, en este caso 1, 2 y 3. Es decir, esta ecuación se cumple para cuando J vale 1, lo cual quiere decir que F11 por alfa 1 más F21 por alfa 2 más F31 por alfa 3 es igual a B1. Y se cumple igualmente para J igual a 2 y se cumple para J igual a 3. En ese sentido, el índice J es libre de tener cualquiera de esos tres valores. Listo. Ajá. Esto no sé si a ustedes, pero a mí me da un poquito de comezón porque como que solamente contempla dos casos, ¿no? En los casos donde el índice aparece dos veces y los casos donde el índice aparece una vez. Y entonces me empiezo a preguntar, bueno, ¿qué pasa si los índices aparecen 3 veces o 0 veces o 5 veces, ¿no? Entonces, en el tipo de ecuaciones que vamos a estar manejando, en el tipo de teoría que se desarrolla acá, cuando un índice aparece 0 veces, tenemos una expresión inválida, en principio inválida. Cuando aparece 3, 4, 5 veces, inválida. ¿Qué es lo que queremos decir? Pongamos un ejemplo. Una expresión, por ejemplo, del tipo AI por BI por CI igual a 0 sería inválida, ¿sí? Porque aquí aparecen 3 veces el mismo índice. Quizá una manera de ver que es inválida es que no está muy claro si hay que desarrollar este primero o hay que desarrollar este primero, ¿no? Y luego me queda la I como índice libre. Posiblemente se podría definir como A1, B1, C1 más A2, B2, C2, pero no es el caso. La convención de suma no dice eso. La convención de suma nos dice que esta es una expresión inválida. Pongo otra. FI igual a RJ. Esta expresión también es inválida. Tiene un índice I libre de este lado y un índice J libre de este lado, ¿no? Pero no es el mismo índice. Una expresión válida sería FJ igual a RJ. En este caso lo que quiere decir es que la F1 es igual a la R1, la F2 es igual a la R2 y la F3 es igual a la R3. Pero esta de aquí arriba es inválida y no queda muy claro qué es lo que quiere decir bajo estas convenciones que estamos haciendo en este momento, ¿no? Quiero observar, y lo voy a poner en algún video un poquito más adelante, que hay veces en que vale la pena tener una cosa de este tipo donde tengo 3 índices, y en ese caso tampoco es mucho problema. Yo puedo perfectamente escribir un signo de suma aquí arriba y entonces queda perfectamente claro qué es lo que quiero decir, ¿no? En este caso no hay ambigüedad y la expresión es perfectamente válida, pero tengo que escribir el signo de suma, ¿no? Vamos a escribir una de esas un poquito más adelante. Bueno, otra que típicamente pueden encontrar y que es inválida sería FJ más A más RJ igual a SJ, por ejemplo. Entonces, el índice libre tiene que aparecer en en todos los términos de igual manera. Aquí no aparece. Entonces, esta sería una expresión inválida. La única excepción en este sentido es que si yo tengo un número, eso sí se puede escribir. Ahí sí no hay ambigüedad.
FJ más 3 RJ igual SJ, ahí sí no hay problema. ¿Sí? Este está perfectamente claro que es y, y no invalida la expresión. Un último comentario sobre expresiones inválidas es que no deberían aparecer en las manipulaciones que nosotros hacemos, y entonces esa es una manera muy rápida de que cuando yo estoy haciendo mis cuentas y me sale algo de este tipo, es donde tengo que ir a revisar qué pasó, ¿no? Si me sale una expresión inválida, alto, no sigan desarrollando su ecuación porque algo falló y entonces vale la pena revisar otra vez. Listo. Bueno, otra cosa que se puede decir sobre índices libres e índices mudos, muy semejante a lo que estoy diciendo, es que se puede un poquito jugar con ellos. Si yo tengo una f que es una AI por una BI, y yo tengo una G que es una RI por una KI, entonces yo puedo perfectamente cambiarlos. O sea, esta ecuación significa exactamente lo mismo que AJ, BJ, o cualquier otra letra que yo escoja, ¿no? RS, KS. ¿Sí? Puedo cambiar la letra por la letra que yo quiera. Con los índices libres pasa lo mismo. Yo tengo un AI, es AI, por ejemplo, J por alfa J más FI más RI igual a BI, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo este índice libre acá, el mismo índice libre aquí, el mismo índice libre aquí, el mismo índice libre acá, ¿no? Entonces, está perfectamente bien, es una expresión válida. Tengo este índice J que está contraído, pero yo puedo cambiar. Esta expresión significa exactamente lo mismo que acá J por alfa J más FK más RK igual a BK. Pero bueno, el chiste es que yo simplemente renombré la I, la renombré como K, y es exactamente la misma ecuación. Entonces, bueno, esto puede parecer una curiosidad, pero a veces es necesario utilizar esta propiedad, porque yo me puedo preguntar cuánto vale F por G, ¿no? Entonces yo sé que la F aquí arriba es AI por BI, AI por BI, y yo sé que la G es RI por KI, y yo estoy tentado a escribir aquí RI por KI. Pero esto sería incorrecto porque lo que tengo es una expresión inválida porque tengo 4 veces la I. Y no estaría claro si lo que tengo que desarrollar es BI por RI o cualquier otra combinación, ¿no? Entonces, para librarme de esa ambigüedad, digamos, antes de hacer la sustitución, renombro la G como RSKS y escribo RSKS, y tengo una ecuación perfectamente válida donde está claro cuáles son las sumas que se desarrollan a partir de mi convención de suma, ¿no? Entonces, en este caso tenía índices iguales y tuve que renombrarlos para que fueran diferentes y para que yo pudiera tener una ecuación con la que pueda trabajar. Pero puede tener el caso contrario. Puedo tener F igual a I BI, y puedo tener una G minúscula que sea AJ por CJ, por ejemplo, ¿no? Entonces yo me pregunto cuánto es F más G. Claro que puedo sustituir, perfecto, AI por BI más
AJ por CJ. Pero en manipulaciones que vamos a necesitar, yo quiero factorizar la A. Y resulta que aquí la A aparece con I y aquí la A aparece con J. Entonces, renombro uno de mis índices y hago mi factorización. Y funciona perfectamente bien. ¿Sí? Aquí apunto otra cosita. Este en principio, si yo les pregunto cuántas veces aparece la I, es perfectamente sensato decir que aparece 3 veces. Sin embargo, yo observo que aparece 2 veces en cada término. ¿Sí? Este término que le corresponde a esta beta tiene 2 veces la I porque es AI por BI. Y este término que le corresponde a la CI aparece 2 veces la I porque es AI por CI. Listo. Bueno, termino este video aquí y ahorita comienzo el siguiente.